Todo jugador de Dragones y Mazmorras tiene esa lista de la cual no se enorgullece. Sí, estamos hablando de la lista de campañas que nunca llegaron a terminar. Esa lista interminable de jugadores que nunca llegaron a terminar con su villano. Esa lista de mundos que creaste con un montón de ilusión y nunca llegaste a ver finalizar. Esas campañas a niveles intermedios donde literalmente tus jugadores de repente ya no podían quedar, o incluso tú mismo ya no te sentías igual a la hora de hacerlas. Si llevas jugando a Dragones y Mazmorras un tiempo, seguramente todo esto de lo que te hablo te suena bastante. Y es que todo jugador tiene esta lista. La excusa siempre es la misma. No, es que no sacábamos tiempo, no, es que nos distanciábamos. Pero siendo sinceros, ¿es esta la verdad realmente? Mucha gente no sabe identificar exactamente qué es lo que mata sus campañas. Yo creo que tengo un pequeño concepto de qué puede ser. Soy Furia, y esto es Forjando un DM. Seamos sinceros, la falta de hueco, o las agendas por así decirlo, no es lo que mata las campañas. Lo que mata las campañas es esa falta de energía. ¿Por qué algo que cuando empezasteis a jugar todos juntos se volvió de el domingo es el día sagrado de jugar a Dragones y Mazmorras a ya no puedo? Porque seamos sinceros, cuando todo el mundo tiene energía, el día es sagrado. Se abren los huecos, todo el mundo prioriza la campaña, no vas a ver ninguna excusa para faltar a ese día. De hecho, incluso van a poner excusas a otra cosa para poder asistir. Y realmente es así, es decir, la gente, aunque esté cansada de su día a día, va a abrir ese hueco para poder jugar. Entonces el punto es, ¿dónde empiezan a irse las energías para que la gente deje de querer quedar a jugar a Dragones y Mazmorras? Tras hablar con múltiples DMs, me he dado cuenta de algo que todos tienen en común cuando hablan de estas campañas que se murieron. Pasan en lo que llamaremos el tramo de la zona muerta, que curiosamente siempre es el mismo, entre el nivel 5 y el nivel 8, que es más o menos cuando la historia parece viva, pero ya no hay nada nuevo, sino que toca empezar a avanzar, y el final parece muy distante. Entonces más o menos lo que sucede son más o menos unas tres cosas, que es muy simple. La primera, los jugadores ya conocen a sus personajes y empiezan a notar si su personaje evoluciona narrativamente o no. Lo segundo, tú como DM has creado el mundo. Esa es la parte fácil. Ahora te toca escalarlo de tal manera que tus jugadores sigan interesados en seguir jugando. Y la tercera, el grupo ya ha resuelto todos los conflictos, los primeros. Y ahora tienes que hacer una situación que haga que el grupo quiera seguir junto y por qué va a querer hacerlo. Me refiero, al final, tu grupo era un grupo de aventureros que quizás se unieron por una tontería, pero ¿a día de hoy quieren seguir juntos? Si has llegado a ver alguno de estos tres puntos, o incluso los tres, lo más probable es que tu campaña haya entrado en esa zona muerta. Y seamos sinceros, intentar revivir una campaña que ha entrado ahí, en el punto ya de muerte, donde directamente los jugadores están teniendo problemas para jugar y demás, es muy complicado revivirlo. Sería más o menos como intentar hacer boca a boca a un pez. Y es que seamos sinceros, uno de los mayores errores para que esto suceda, seguramente lo hacemos los DMs con esa promesa infinita. Cuando inicia una campaña tenemos tantas ganas que no nos damos cuenta, pero la mayoría hacemos lo mismo, que es empezamos a crear 1000 ramificaciones. Lo que empezó siendo una campaña de asaltemos a unos goblins, quizás se ha convertido en hay que derrotar al dios antiguo de no sé qué, hay que matar a Cthulhu y hay que, yo qué sé, entregarle al rey su hija perdida. Y sí, al principio puede ser algo muy entretenido, pero cuando empiezas a llegar a los niveles estos intermedios, tienes que escalarlo de tal forma que no se note tanto. Ya que al final, si los jugadores se sienten como que cada vez que hacen algo no se acercan para nada al final, no tienen ninguna consecuencia, lo único que va a acabar haciendo es que se sientan cansados sobre este tema. Y es que lo que en los niveles iniciales era una promesa divertida, en los niveles intermedios es agotamiento. Los jugadores necesitan empezar a ver el cierre para que de verdad piensen que sus acciones tienen una importancia y que de verdad hay un progreso, porque si no solamente les estás dando el y lo siguiente, y lo siguiente, y lo siguiente, y no llegan a poder entender la importancia de todo lo que ya han hecho. De hecho, normalmente como DMs, lo más probable es que cuando lleguemos a este punto hagamos una de las dos siguientes cagadas. Cagada número 1. Directamente escalarlo mal. Escalamos demasiado rápido y de repente tienes el primer villano, derrotan a ese primer villano y de repente pones otro y derrotan al segundo villano, derrotas al tercer villano y seamos sinceros, lo que era una campaña para salvar el mundo, de repente no lo parece tanto. De hecho,
Llegas a nivel 10 y dices, pero si ya hemos salvado el mundo como unas 5 veces, ¿qué sentido tiene esto? Al final está todo tan inflado que pierde peso tu propia campaña por cómo has llevado la dirección de tus antagonistas. Al revés, la segunda cosa que puede pasar es que lo escales demasiado lento, por no decir no escalarlo. De repente tus jugadores se ven en el poblado número 3, que les ha llevado la misión principal, y se están dedicando a hacer misiones secundarias. Y claro, de repente cuando ya llevan 4 sesiones haciendo misiones en ese poblado, una mierda de misiones secundarias, los personajes se empiezan a sentir cansados y los jugadores también de ¿qué estamos haciendo aquí? Los jugadores pierden completamente la noción de simplemente para qué estaban haciendo eso y empiezan a perder esas ganas de hacerlo. Y es que al final nosotros, como DMs, tenemos que empezar a calcular cuál es exactamente el propósito de lo que deberíamos denominar en actos. El acto 1 o introducción de la partida, el acto 2 o un algo de desarrollo y saber que el acto 2 es solamente el inicio del acto 3. Por lo tanto, no te esmeres en hacerles una barbaridad, sino que sea una escalada directa hacia el arco 3, que no sea de verdad algo que tú digas, voy a hacer que en el acto 2 se enfrenten a... No, seamos sinceros, el acto 2 solamente es el preludio. El 1 es el que les engancha, el 2 el que desarrolla y el 3 el que finaliza. Y es que hay unas 3 cosas que puedes hacer para que la campaña no muera antes de llegar a este punto o darte cuenta si va a llegar. La primera sería poner una fecha límite al villano. No es de forma metafórica, me refiero. Tu antagonista tiene que dejar claro qué es lo que va a suceder si no lo detienen. Tienen que intentar detenerlo antes de, por ejemplo, pongamos un caso. Yo en mi campaña principal, el gusano de arena, es el antagonista actual. ¿Qué pasa si no lo detienes antes de la siguiente luna llena, por ejemplo? Pues la luna llena potenciará al gusano y devorará a Narim y seguramente la mitad del desierto. Parece una tontería, pero esto genera urgencia real a tu grupo, y a ti también te da una capacidad de pensar, dales un tiempo y si de verdad no lo consiguen, que pase la consecuencia. La segunda, cierra algo antes de abrir uno nuevo. Seamos sinceros. Tú creas un misterio, cierra ese misterio antes de empezar el siguiente. De hecho, quizá puedes incluso hacerlo encadenado. Cierra el misterio dando pie al siguiente. De esa manera tus personajes se sentirán más intrigados a seguir, más que si sigues dejando un misterio abierto eternamente. Son las sensaciones de que las cosas avanzan, porque sin cierres, todo se convierte en simple ruido. La tercera y la que más repetimos por aquí. Habla con tu grupo, sobre todo antes de ese nivel 5. Pregúntales, no como una sesión cero, sino simplemente habla de forma informal con ellos y diles, oye, ¿qué os está pareciendo la campaña ahora que ya estáis claramente introducidos en ella? Porque claro, sí, al principio mola, pero ahora que ya estáis, ¿qué es lo que esperáis de ella? ¿Qué os está llamando más la atención? Ya sabes, es decir, empieza a dialogar y deja claro qué es lo que ellos quieren o esperan de la campaña a partir de ese momento. Parece una tontería, pero justamente esto es lo que hace podríamos decir que renueva el contrato emocional con los jugadores, haciéndoles ver que tú también estás interesados en que ellos sigan jugando y disfrutando de la partida tanto como tú lo estás haciendo como DM. Si tu campaña a cambio ya está en marcha, hay otras 3 señales que puedes ver para darte cuenta de que está a punto de entrar en la zona muerta. La primera es la que todos conocéis. No, es que hoy no puedo. De repente la prioridad de todo lo que era la campaña ha dejado de ser la prioridad y empieza a ser algo secundario. La gente tarda en responderte o no responde a la agenda. Parece una tontería, pero esa es la primera señal. La tercera, en este caso, vamos a saltarnos la segunda por ahora, es que claramente tú como DM te estás cansando. Ya notas que no estás tan cómodo preparando las sesiones para esto. Y dices tú, ¿pero por qué? ¿Por qué me canso si normalmente me encantaba esta campaña? Y la segunda, esta es más cosa de los jugadores, que es cuando de repente ellos mismos se paran y dicen, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué es lo que toca hacer ahora? Han perdido de repente el hilo y no entienden el porqué. Y es que seamos sinceros, si notas al menos 2 de estas 3 cosas que he mencionado, quizá es hora de que pares un segundo, vayas con tu grupo y habléis para recalibrar, para tener una conversación honesta en la cual os digáis, ¿de verdad os lo estáis pasando bien? ¿O esto ya ha terminado? Porque claro, si vosotros no sabéis por dónde ir, yo no estoy preparando a gusto, o ya no estáis preparando, ya no estáis haciendo esto así, ¿merece la pena simplemente invertir tanto tiempo nuestro, del todos, para ello? ¿Vosotros habéis tenido en algún momento una campaña así, de estas que no termina nunca? De estas que al día siguiente tocaba la sesión normal de todos los domingos y de repente sin darte cuenta fue la última sesión? Quiero leeros en comentarios acerca de ello, porque claro,
Al final todo jugador de Dragones y Mazmorras tiene esta lista interminable o no interminable, pero que pueden claramente decir de partidas que se le han quedado en el tintero. Y al principio suena mucho a un fracaso. Y es que al final parece una tontería, pero creo que todos estos fracasos te enseñan otras cosas más importantes. Vas viendo qué has hecho en ciertos momentos como DM para que tu grupo de repente deje de jugar. O vas dándote cuenta de qué ha sido lo que ha causado uno de estos 3 errores que mencionaba anteriormente. Poco a poco vas aprendiendo de todas estas situaciones. Y es que no mueren por falta de talento, mueren más por falta de conciencia y de no haber tenido un segundo para hablar y darte cuenta de que esto estaba a punto de suceder. La próxima vez que vayas a una sesión, como DM, prueba eso. Cierra una fecha para el villano, habla con tu grupo, y si en algún momento sentís que de verdad la campaña está entrando en ese punto muerto, no lo ignores, habla con tu grupo. Seamos sinceros, muchísimas campañas se podrían salvar simplemente si dialogáramos un poco más entre todos y nos diéramos cuenta de por qué nos está costando tanto quedar. Obviamente, también hay que tener en cuenta que sí, es más complicado cuantos más sois, cuantas más cosas tenéis en vuestra vida. No siempre, como bien digo, no siempre es a raíz de todo esto que digo. Esto, como siempre, es un análisis que hago desde el punto de vista de alguien que lleva poco y estoy hablando con un montón de gente. Yo no tengo en este caso un montón de campañas perdidas en el tintero, tendré 1 o 2. Pero vas dándote cuenta cuando empiezas como DM un poco más de dónde está sucediendo, hablas con otros tíos, te das cuenta de que les pasa lo mismo y empiezas a reconocer esos patrones que te hacen decir, coño, pues quizá sí que son estas cosas las que está causando que todo se muera y D&D no termine nunca. Al final, lo importante es eso. Dragones y Mazmorras sigue siendo un hobby que todos disfrutamos. Y seamos sinceros, si ya estás poniendo excusas para no ir, es que ya no lo estás disfrutando. Quizás es momento de dejarlo ir. O quizás es momento de simplemente tener una charla con tu DM, o al revés, tener una charla con tus jugadores, decir, oye chicos, ¿qué está pasando? Quiero seguir la campaña, vosotros creo que también. Vamos a pasárnoslo bien. ¿Qué es lo que os gustaría ver? ¿Qué necesitáis que cambie para que, de verdad, esto avance? Espero que os valgan mis vídeos. Agradezco muchísimo el apoyo que le estáis dando siempre. Y poco más que contar. Nos vemos en la siguiente sesión. Soy Furia, y esto es Forjando un DM.